un disco emblemático en la historia del rock argentino y que marcó toda una época, la historia de Clics Modernos. Podés pasear el limusín, cortar las flores del jardín, podés cambiar el sol y esconderte si no quieres ver, o puedes ver amanecer con caviar de un hotel y no tienes un poquito de amor para dar. En 1982, Charly García, uno de los músicos más notables de la escena del rock argentino, hacía su debut como solista, publicando un álbum doble, Pubis Angelical, que era la banda de sonido de la película homónima, y Yendo de la cama al living, un material de 8 canciones que contó con la participación de León Gieco, Luis Alberto Spinetta, Pedro Aznar y Nito Mestre como invitados. Ese año había sido bastante prolífico en cuanto a sus actividades, ya que además de su despedida de Serú Girán, Charly había estado produciendo el primer disco de estudio de Los Abuelos de la Nada, con la formación renovada. Acabo de llegar, no soy un extraño, conozco esta ciudad. Como en los diarios desde allá. En junio de 1983 decidió irse a New York para comprar instrumentos. El ambiente de la ciudad lo impulsó a prolongar la estadía, alquiló un loft y empezó a grabar algunos demos, ya que ahí mismo instaló un estudio de 16 canales. A los pocos días se sumó Pedro Aznar a los ensayos. Como había compuesto varias canciones previo a su viaje, decidió que era el momento de empezar a grabarlas. Así que con ese fin se acercó a los estudios Electric Lady y de la lista de ingenieros de sonido se decidió por el último de la nómina, Joe Blaney. Charly tocó gran parte de los instrumentos, incluyendo guitarra, piano y sintetizadores. Pedro Aznar se encargó del bajo en todos los temas. En cuanto a los músicos de sesión que iban a colaborar con él, en un primer momento Charly pensó en el baterista de Jan Hammer, lo probó y no funcionó, de modo que optó por utilizar una batería electrónica Roland TR-808. La primera canción en la que se utilizó fue Nos siguen pegando abajo. Al escucharla, todos se decidieron porque estuviera presente en todo el material. Aún así, el baterista Casey Sherrill intervino en 3 canciones y además tocó tabla en 201 tranzas. Larry Carlton, guitarrista que anteriormente había colaborado con Steely Dan, Michael Jackson, Quincy Jones y Billy Joel, entre otros, participó en 3 temas del disco: No soy un extraño, Los dinosaurios y Plateado sobre plateado, Huellas en el mar, mientras que el saxofonista Doug Norwine grabó el solo final de Nuevos Trapos. En la canción No me dejan salir, Charly utilizó un sample de James Brown para el comienzo del tema. Es el caso de hacer canciones de protesta y se perdió Fiorucci. Es el caso de andar haciendo apuestas y se puso a estudiar. Un día se cortará el pelo, no creo que pueda dejar de fumar. Anda ocupado, hace un poco de base, pero no le va a ocupar. Para la portada del disco, fue convocado el fotógrafo Huberto Sagramoso. La idea inicial era que el músico posara junto a un graffiti hecho por él mismo, con la frase Nuevos Trapos, que era el título pensado para el álbum. Una vez finalizada la foto, ambos se toparon en la siguiente esquina al Shadow Man del artista Richard Hambleton. En ese instante ambos decidieron hacer una parada y Charly posó para unas fotos más al pie de la figura. Al revisar todas las fotos, ambos se decidieron por una de ellas, que incluía no solo la figura del Shadow Man, sino también el graffiti de Modern Clics, que era el nombre de una banda under local. Al traducir el graffiti al castellano, quedó ya definido el título del álbum, Clics Modernos. Sadaic rechazó 3 de los títulos de las canciones,
Pecado Mortal pasó a llamarse Nos Siguen Pegando Abajo, aunque mantenía el título original entre paréntesis, y lo mismo ocurrió con las canciones Tranzas, que fue rebautizada 201, y Huellas en el Mar, que fue titulada Plateado sobre Plateado. El disco llegó a las bateas el 5 de noviembre de 1983, a menos de una semana de las elecciones presidenciales del 30 de octubre, que había ganado la fórmula de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín, Víctor Martínez. Charly volvió al país poco después y anunció 4 shows entre el 16 y el 19 de diciembre en el Luna Park, presentándose con una banda estable que integraban Pablo Guyot en guitarra, Alfredo Tot en bajo, Fito Páez en teclados, Gonzo Palacios y Daniel Melingo en saxo, Willy Turri en batería y Fabiana Cantilo en coros. Al principio, muchos se impactaron con la propuesta musical de Clics Modernos, que se alejaba un poco del paradigma que había tenido Yendo de la Cama al Living, ya que aquí se hacían presentes influencias del New Wave y la música pop que estaba vigente en aquel momento. Sonidos algo desconocidos para el público argentino. Con el correr de los años, muchas de las canciones se convirtieron en verdaderos clásicos de la época, y el disco fue revalorizado como uno de los más destacados de su tiempo. En 2013, la revista Rolling Stone de Argentina lo ubicó segundo en el ranking de los 100 mejores álbumes del rock argentino, detrás de Artaud de Pescado Rabioso. El 6 de noviembre de 2023 fue rebautizado como Charly García Corner, el cruce de las calles Walker y Cortlandt Alley, donde se tomó la portada del álbum. Hoy está considerado como uno de los fundamentales dentro de la discografía de Charly García y como uno de los favoritos del público y la crítica.